iniciar. Bueno, muy buenos días. Gusto vernos nuevamente. Vamos a iniciar oficialmente con nuestro track de sesiones de Oracle que tenemos el día de hoy. Es un gran gusto tener a todo el equipo de Oracle acá. Tenemos a Raeli Muñoz, que nos acompaña desde Puerto Rico. Y tenemos el gusto de tener como primera charla y un honor tener a Cristian Sánchez de Oracle. Voy a presentar a Cristian y le vamos a dar el pase. Cristian es gerente general de Oracle de Centroamérica. Bienvenido a nuestro simposio. Él es ingeniero en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con más de 27 años de experiencia como ejecutivo de ventas en empresas como Cisco, CISDE, que es fabricante de sistemas financieros, y Oracle. Llega a la gerencia de Oracle Centroamérica con el objetivo de consolidar uno de sus propósitos, poner a los clientes en el centro y llevar a las organizaciones al siguiente nivel de la transformación digital para que la región entre con fuerza en la dinámica de la economía bien llamada 4.0. Es amante de los libros, de ciencia y de las novelas. Cristian, un gusto tenerte por acá y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Michael. Gracias a todos ustedes por haberme invitado a este simposio. Para mí, la verdad, es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Entiendo que con una relación cercana a la academia, ¿verdad? A la UCR y en general a la Academia Costarricense. Como bien lo mencionó Michael, vengo de la Academia Costarricense, soy un orgulloso egresado de la educación universitaria pública de nuestro país. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Me divertí mucho preparando esta charla y pues vamos a ver si ustedes lo disfrutan igual que yo. Vamos a arrancar entonces. ¿Ustedes piensan que estamos actualmente en un cambio de era o estamos en una era de cambio? ¿Qué piensan? ¿Es un cambio de era en lo que estamos o estamos realmente nosotros haciendo los cambios o es un poco de las dos? Bueno, de eso voy a tratar de reflexionar en esta presentación. Vamos a explorar diferentes ideas al respecto. Me basé en alguna literatura para hacer esta presentación. Como bien lo dijo Michael, soy un amante de la lectura. No digo que, imagino que hay bastantes personas que leen mucho más que yo, pero en mi caso soy un amante de la literatura. Al final, entre las cosas que espero que les queden por ahí como herramientas de esta charla, tengo unas referencias a algunos de los libros que utilicé para preparar algo de este material. Entonces, al final se los dejo ahí para los que quieran buscarlo y leerlo. Y también de algunas herramientas que voy a utilizar como apoyo. Se las voy a dejar ahí como assets para que ustedes las puedan utilizar en sus estudios. Hay una tendencia humana que está bastante demostrada, bastante comprobada, a ver el vaso medio vacío. O sea, tenemos por alguna razón evolutiva, que la verdad no voy a entrar acá a explicarla, tampoco la conozco a detalle, pero sí se ha concluido de que tenemos una tendencia bastante marcada a ver las cosas peor de lo que realmente son. Voy a pasarme aquí y les voy a enseñar una imagen que es de uno de esos libros que les voy a mostrar al final, de cómo el cerebro humano, o sea, tenemos en el mundo un montón de facts, un montón de hechos, cosas demostradas, cosas que son reales, que son concretas, y nosotros como seres humanos le aplicamos un filtro, elegimos muchas veces de forma inconsciente algunos de estos facts, y esos son los que vemos y esos son los que procesamos. Y normalmente los facts, los hechos que procesamos son los más dramáticos, los más negativos, los que nos generan preocupación, los que vienen a confirmar las preocupaciones que ya nosotros anteriormente teníamos, y todos los demás facts que están en el contexto los ignoramos.
Simplemente los ignoramos y nos enfocamos en esos que nos parecen los más dramáticos, ¿verdad? ¿Y eso qué provoca? Eso provoca justamente que vemos el vaso medio vacío y que vemos el mundo de una forma mucho más dramática de la que realmente es. Entonces, los invito acá a que cuando analizan nuestro contexto traten de captar la mayoría de los hechos y no solamente los que nuestro cerebro por su naturaleza busca, que son los más negativos y los más dramáticos. La realidad es que se puede decir que estamos viviendo el mejor momento en la historia de la humanidad. En este momento que estamos viviendo es el mejor de todos. No sé si va a ser el mejor en el futuro. Pensaría que van a venir momentos mejores, pero el actual, no ha habido un mejor momento para ser un ser humano en este planeta que el que estamos viviendo actualmente. Y voy a tratar de hacer un ejercicio tratando de demostrar un poco lo que les digo. Déjame ver qué me está tocando acá. Esta herramienta es una de las que les voy a dejar por ahí el link, pero si quieren tomen nota, se llama gapminder.org. No sé si lo conocen algunos, los que ya lo conocen pues en buena hora. Para los que no lo conocen se las recomiendo, la pueden utilizar en presentaciones como esta que estoy haciendo yo, en trabajos universitarios, en charlas, en clases. Hay una persona que se llama Hans Rowling, que escribió un libro que se llama Factfulness. Este señor se ha dedicado a crear un repositorio de información que nos permita ver el mundo de una forma más fáctica, de una forma basada más en información realista. Y entonces tiene aquí un montón de herramientas, como pueden ver ahí, le estoy haciendo marketing al señor a la página de Gapminder, no es el objetivo, pero nada más para que, ya que ustedes están pues muchos en la academia, lo puedan utilizar, pueden hacer un montón de gráficas súper divertidas, animadas, como lo vamos a ver ahora, pueden cruzar variables muy diversas, como aquí pueden ver, tiempo, niños por mujer, temas relacionados con medio ambiente, economía, comunicación, tecnología, en fin, una cantidad enorme. Perdón, ya aquí hice un cambio que no debí. Vemos. Ajá. Entonces es una herramienta bastante divertida. Entonces voy a cruzar dos variables acá. Estoy cruzando dos variables, tres en realidad, perdón. Ingresos per cápita en miles de dólares anuales, esperanza de vida, ¿ok? Y cada bolita de estas es un país, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden ver United Kingdom, Italia, Estados Unidos, las bolas más grandes son la India y China, porque el tamaño de la bolita es la población, ¿ok? ¿Por qué esas dos variables? Esas dos variables tienen un significado bien interesante en términos de bienestar. Me voy a devolver a la tesis que estoy tratando de plantear acá. La tesis es que estamos viviendo el mejor momento en la historia de la humanidad. ¿Cómo nos puede ayudar esto a pensar si es así? Bueno, los ingresos per cápita, si bien es cierto, es una cifra pues, económica muy concreta, para que los ingresos per cápita de un país crezcan, se deben dar una serie de condiciones en el contexto. Temas de acceso a la educación, inversión, emprendimiento, que tienen que ver con bienestar, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la esperanza de vida. O sea, una alta esperanza de vida implica que una cantidad de factores están funcionando relativamente bien. Alimentación, acceso a la salud, mortalidad infantil, acceso a agua potable. Hay una serie de vacunación, por ejemplo, también. Entonces, si cruzamos la esperanza de vida y los ingresos, podríamos pensar que estamos considerando una cantidad muy importante de variables que tienen que ver con bienestar. Y lo que vamos a ver aquí entonces, de alguna forma, es cómo ha sido el bienestar de los seres humanos en los últimos, ¿qué sería esto? 120 años, más o menos. O más bien, 1800, 220 años más o menos. Entonces lo vamos a ver de una forma gráfica. Vean detalles importantes. Alrededor del año 1800, la esperanza de vida de todos los países estaba por debajo de los 40 años. O sea, cuando la gente nacía, en los años 800, la esperanza de vida era de menos de 40 años. Y el ingreso per cápita, que eso ya está
actualizado a valor presente, tenían por debajo todos prácticamente de los $4,000 anuales, ¿verdad? Y con una gran mayoría de los países por debajo de los $2,000. Nada más les explico los colores. Amarillo es Europa, rojo es Asia y Oceanía, verde es América y azulito es África, ¿ok? Vamos a ver cómo se comporta esto. Véanlo con calma, es bien emocionante. Aquí vemos cómo se empiezan a mover los países en términos de ingresos. Se empiezan a mover Europa, vean, los países amarillos se empiezan a mover hacia la derecha y un poquito hacia arriba. Lo voy a parar cuando lleguemos al año 1900 para hacer un punto de control ahí. Miren cómo se siguen moviendo los países europeos, mejorando sus niveles de ingreso y mejorando también su esperanza de vida. Pausa. ¿Cómo estábamos en 1900? Miren, tenemos a los países europeos que ya repuntaron, acá ya empezaron a separarse del resto, con unos niveles de ingresos que ya empiezan a superar los $4,000, inclusive los $8,000, un Estados Unidos que ya empieza a tomar la delantera en ambas métricas, Asia con China y la India aquí estancados, muy estancados en términos de esperanza de vida y nivel de ingresos, o sea, en términos de bienestar, y los países africanos en su mayoría que se quedan ahí rezagados. Cosas interesantes. América, vemos acá a Estados Unidos y a Canadá, que han mantenido la tendencia hasta hoy, países que estaban en ese momento en una situación muy positiva como Argentina, como me parece que por aquí había visto Chile, Uruguay, ¿verdad? Bien interesante. Entonces vamos a ver 50 años más. Miren cómo se empieza a comportar esto. Vamos a llegar hasta 1950. De nuevo, Europa sigue mejorando sustancialmente. Y Estados Unidos también, que está por ahí. Y lo paramos en 1950. Acá ya pasó la Primera Guerra Mundial. Los países, miran qué interesante, la esperanza de vida subió de forma dramática ya. Todos los países, la gran mayoría, han superado los 40 años de esperanza de vida. Los países europeos más desarrollados ya andan en los 60, 70 años de esperanza de vida y los niveles de ingreso se empiezan a mostrar de una forma también con una diferencia marcada entre Estados Unidos, Canadá, Venezuela estaba por ahí, algunos países pequeños, los países europeos que son los amarillos, y tenemos a una India y a un China que siguen rezagados en términos de nivel de ingresos. Y ahora les pido, vamos a verlo ya hasta el final. Hay dos cosas que van a ocurrir en estos últimos 68 años, porque creo que esto llega hasta el 2018, y es cómo se mueve todo el bloque, pero también lo más interesante para mí es la velocidad con la que se mueve. No sé si se acuerdan que durante la primera parte de la animación, los movimientos eran muy pequeños. O sea, en 100 años, si lo vimos del 800 al 900, la variación fue minúscula. Vean lo que pasa en estos últimos 60 años. Es impresionante cómo pronto China y India se van a empezar a mover de una forma acelerada. Miren a China cómo se mueve hacia la derecha y la India también. Aceleradísimo. Aquí estamos prácticamente en la actualidad, donde ocurre algo muy interesante. La esperanza de vida de prácticamente todos los países del mundo anda por encima de los 60 años. 70 años en los países más desarrollados. Entonces, eso es bienestar. O sea, de nuevo, esperanza de vida tiene que ver con acceso a la salud, al agua, a la alimentación, al manejo de residuos, etc. Tenemos a un China que hizo un sprint impresionante, si lo vieron. O sea, China hace 60 años estaba por acá en términos de nivel de ingresos y hizo un sprint impresionante en términos de nivel de ingresos y en la combinación. Lo que sí es una mala noticia, tal vez, de ver esto, es que sí muestra que la desigualdad sí ha crecido de una forma dramática, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la parte de esperanza de vida que tiene que ver con bienestar, se ve bastante, ¿verdad? Se distorsiona o se ve mal en términos de igualdad. Tenemos países acá que andan en el orden de $64,000 anuales de ingreso per cápita a países, sobre todo africanos, que andan todavía por debajo de los $4,000.
Se nota acá una marcada tendencia a que los países africanos son los que tienen una situación más complicada en términos de ingresos comparado con los demás. Ahí les dejo esta herramienta. Pueden hacer muchas gráficas diferentes aparte de esa con animaciones. Volvemos acá. Es el mejor momento de la humanidad en la historia en el que estamos viviendo. Y además, si nos vamos ya a la parte de la tecnología, hemos vivido 70 años por lo menos con una transformación increíblemente acelerada. En este slide que viene me voy a detener, es en el que sigue, perdón. Ya hemos vivido 4 revoluciones, la revolución del vapor, ¿verdad? La revolución industrial que vino asociada a la máquina de vapor, que nos ayudó con temas de industrialización, de transporte, en general, potenció lo que fue la distribución, el transporte de seres humanos y la producción de bienes. La segunda revolución impulsada en buena medida por la electricidad. La tercera revolución por la aparición de la computación. Ahora le voy a hacer un doble clic a eso. Y la cuarta revolución que tiene que ver ya con la inteligencia artificial. Voy a hacer un breve recuento. Me di a la tarea de hacer una agrupación de cómo ha sido la evolución de la computación en los últimos 70 años. Y lo agrupé con hitos importantes que ocurrieron por década. ¿Ok? Tal vez algunos de ustedes conocen bastante de la materia y me disculpan si eventualmente peco en alguna precisión. Pero bueno, me parece, a mí por lo menos esto me emociona de una forma increíble. O sea, me voy a remontar primero al siglo XIX, donde, bueno, es imposible no mencionar a Ada Lovelace, que fue la que desarrolló el primer programa de computación, un Charles Babbage con su máquina analítica, que no era todavía una computadora en realidad, porque era una máquina que hacía una función muy específica, entiendo que tenía que ver con la solución de ecuaciones de cálculo diferencial, y Boole, que nos aportó la lógica, el álgebra booleana, ¿verdad? Que es la base de toda la computación moderna. De aquí damos un salto a la década de los 30. En la década de los 30 ocurren cosas súper importantes, como el analizador diferencial de Bane-Barbush, como el concepto de computador universal de Alan Turing, que a él se le ocurrió que además de hacer máquinas que hacían cosas muy específicas, debía existir la forma, y lo diseñó de manera conceptual, para crear una computadora que pudiera seguir instrucciones y resolver cualquier problema. Una genialidad que fue teórica hasta muchos años después. Un Vincent Atanasov que desarrolló un primer intento de un computador electromecánico, nada de electrónica todavía, relés mecánicos y demás. Y un detalle interesante, y es que Hewlett y Packard crean el emprendimiento en Palo Alto, California, que fue como la semilla de donde germinó ese núcleo de innovación tan grande que fue el Silicon Valley, que es todavía el Silicon Valley, el lugar donde nacieron muchas empresas, incluyendo a Oracle, la empresa a la que represento, y que es un caso a seguir, pienso yo, es un caso a seguir lo que se ha logrado hacer en esa zona y que lo están replicando muchos otros países en la actualidad. Década de los 40, aparece un primer computador electrónico programable. Aquí estamos hablando de tubos de vacío, ya pasamos de relés electromecánicos a tubos de vacío, que ya eso es electrónica. Un John von Neumann, que es uno de los grandes científicos que han aportado a la computación moderna, empieza a trabajar él en el proyecto ENIAC, aparece el Mark I en Harvard. A John von Neumann se le ocurre la genial idea de decir, ¿por qué no almacenamos los programas dentro de la misma computadora y no los tenemos que estar cargando cada vez que tenemos que ejecutar un nuevo programa? Lo cual fue un aporte fundamental para el desarrollo de las computadoras modernas. Aparece Grace Hopper con esas 6 programadoras que contrataron en el proyecto ENIAC, que en esa época se tenía la errada visión de que lo importante era el hardware. O sea, si usted era un ingeniero ¿cómo decirlo?, que se consideraba relevante, tenía que estar dedicado a diseñar chips.
la programación de las computadoras era un tema secundario. Entonces trajeron mujeres, matemáticas, científicas, para que se dedicaran a programar, que era el trabajo menos importante, y como sabemos en la actualidad, hoy por hoy la programación y todo lo relacionado es lo más importante en la computación. Y un evento maravilloso, apareció el transistor. Uno de los mayores inventos y de los mayores aportes que hemos podido encontrar, desarrollado en Bell Labs, que Bell Labs era un núcleo de innovación chispeante, o sea, ahí la innovación era algo totalmente efervescente, y logran crear el transistor, que es la base ya de los circuitos modernos. Década de los 50, Alan Turing concibe la prueba de Turing, que ustedes creo que la mayoría los conocen. Grace Hopper, una de estas mujeres programadoras, crea el primer compilador, lo cual fue clave también para acelerar el desarrollo de la tecnología. John von Neumann diseña el primer computador moderno completo. Hay un hito, y es que uno de los medios de comunicación, ya no me acuerdo cuál fue, en Estados Unidos, en las elecciones en las que gana Eisenhower, utilizan el UNIVAC, esta computadora, la ponen ahí porque se veía bonita y les parecía que podía tener impacto, y UNIVAC, un par de horas antes de que se cerraran las urnas y que se anunciara el presidente, predijo quién iba a ganar, que era Eisenhower. Aún así los periodistas no quisieron decir, porque les daba miedo que se equivocara, ¿verdad? Entonces no lo dijeron cuando ya las autoridades anuncian, ¿verdad? El triunfo de Eisenhower. Ellos dicen, bueno, era lo que había dicho UNIVAC hace un par de horas, ¿no? Viene Texas Instruments y dice, bueno, voy a utilizar los transistores. ¿Qué puedo hacer con los transistores? Pues la gente no va a comprar transistores. Y dice, bueno, vamos a hacer un radio de bolsillo. Y utiliza los transistores para hacer un radio de bolsillo, y eso le da un empuje enorme al desarrollo, a la reducción de los costos y a la producción masiva de transistores. Aparecen Noyce y Moore, que son súper importantes en el desarrollo de la computación moderna, con esta iniciativa de Fairchild. La Unión Soviética lanza el Sputnik, ganándole a Estados Unidos en la primera batalla en la carrera espacial. Empieza ARPA, que es una de las bases del Internet moderno, y se desarrolla otro hito fundamental, el primer microchip. Ahora ya no es un transistor, ahora podemos meter varios transistores y consolidarlos en un solo chip. Hasta ese momento, para hacer operaciones muy específicas. Vuelve Texas Instruments y dice, bueno, ¿ahora qué puedo hacer yo con el microchip para hacer dinero? Y dice, bueno, vamos a hacer una calculadora de bolsillo. Y desarrolla una calculadora de bolsillo de bajo costo, le mete un microchip, y también tiene un éxito comercial enorme Texas Instruments, como lo había tenido anteriormente con el radio, aprovechando la tecnología del transistor. Viene un señor acá, Baram, y se le ocurre que él puede conectar dos computadoras, agarrar un poco de datos, partirlo en pedacitos, enviarlo por una línea eléctrica, y en el otro lado recibirlo, volver a armar el paquete, y tiene la información del otro lado, base de las redes actuales. El MIT, en un proyecto enorme, interesantísimo, de colaboración, de open source, por ejemplo, de hecho, crea el juego Spacewar, que fue la base de toda la industria de los juegos. Este señor Laglider crea lo que él le llamó la red intergaláctica de computadoras, que también fue un aporte súper importante para la creación del Internet. Aparece el mouse, se nos ocurre cómo hacer el hipertexto. Gordon Moore crea la ley de Moore, que ustedes la deben de conocer. Bob Noyce y Gordon Moore crean Intel, y despega la producción masiva de microprocesadores con el 4004. Década de los 70, el correo electrónico, aparece Atari, que fue un emprendimiento maravilloso, innovador. Ellos no solamente crearon cosas nuevas e innovadoras, sino que la cultura de la empresa era algo totalmente nuevo en el Silicon Valley. Los tipos no contrataban a la gente pagándole mucha plata, sino porque hacían unas fiestas los viernes buenísimas, y la gente quería trabajar en Atari para ir a las fiestas. Por poner un dato. Entonces ya ahí se nota, ¿verdad?, esa idea de hacer las cosas distinto. Aparece la Ethernet, TCP/IP, la generación de los 8080, que todavía hoy por hoy los utilizamos mucho. El primer computador personal, el Altair. Bill Gates, Paul Allen empiezan a programar en BASIC para el Altair. Steve Jobs y Wozniak fundan Apple y sacan el Apple I y II. Larry Ellison funda Oracle también en esa década.
Y bueno, ya en la década de 80s y 90s también siguen apareciendo cosas. ¿Qué se ve de acá? Cómo el lugar donde estamos ahora es la combinación de muchísimos inventos, de muchísima innovación, de muchísima creación, muchas personas trabajando en equipo, tomando lo que hizo alguien por allá, lo que hizo alguien por acá, sentándose, discutiendo, también como muchas ideas fueron primero rechazadas, luego aceptadas, en fin, han sido unas décadas de un nivel de innovación realmente impresionante, que nos tiene donde estamos actualmente, en una gran convergencia tecnológica. Estamos, no voy a decir nada nuevo, ultra conectados, un efecto de red donde todos nos hablamos con todos, una capacidad computacional ilimitada en la nube, la capacidad computacional es prácticamente infinita, generando datos masivos de forma constante, y otros componentes que vienen también a crear esa convergencia en la que estamos hoy sentados: lenguaje natural, realidad aumentada, inteligencia artificial. Yéndonos más al presente, en estas últimas 2 décadas, todo lo que es el intercambio electrónico de datos, las aplicaciones web, el comercio electrónico que ha ocurrido en los últimos, que ocurrió hacia el 2004, las grandes aplicaciones empresariales, CRM, ERP, core de negocio, arquitecturas orientadas a servicios y muchas otras cosas más que se han venido consolidando también hacia el 2012. Y otras tecnologías emergentes que hemos visto en los últimos años, como Machine Learning, Internet de las Cosas, Big Data, Blockchain. No voy a entrar en los detalles de cada una de estas cosas porque estoy seguro que ustedes las conocen o las pueden revisar. Pero entonces venimos de un final del siglo XX efervescente y lo continuamos ahora en el siglo XXI, en lo que hemos vivido hasta ahora. Y para ponerle no voy a decir la cereza, porque para nada el COVID ha sido una cereza, ¿verdad? Pero para poner un componente adicional, nos encontramos en una situación de pandemia que viene a acelerar de una forma todavía más agresiva los procesos de innovación y transformación en las instituciones y en las empresas. Lo hemos vivido todos, ¿verdad? El COVID nos ha obligado a probar cosas que nos habíamos negado a probar y nos habíamos negado a experimentar, y nos hemos dado cuenta que algunas han funcionado, otras no han funcionado. Pero lo que es un hecho es que si veníamos en cuarta, le metió quinta, ¿verdad?, al motor y aceleramos todavía más los procesos. Sin embargo, como diría Bono, no sé si ya encontramos lo que estábamos buscando. No estoy seguro de que ya lo encontramos. Y lo que nosotros, al menos la visión nuestra desde la perspectiva empresarial, ¿verdad?, es que estamos buscando valor. Lo que estamos buscando es valor de negocio, valor para nuestros clientes, valor para las organizaciones, para los gobiernos. Es crear nuevas formas de ingreso, crear nuevos servicios, aumentar la eficiencia, darle a los usuarios experiencias más simples. Lo estamos viviendo ahora con este gran tema del famoso certificado digital para el COVID, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos que algo tan relevante sea tan simple como que para cualquier persona lo pueda utilizar? Porque nos va a influir en nuestra vida de una manera impresionante. Por poner un solo ejemplo, entonces, ¿cómo encontramos esas experiencias simples, sostener a las empresas y crear esos momentos que la gente diga, wow, o sea, esto me va a cambiar la vida, ¿verdad? Como ocurrieron tantas cosas en esa línea de tiempo que les mostré hace un rato. Para eso necesitamos ser ambidiestros, necesitamos tener capacidad de seguir lidiando con lo actual y al mismo tiempo innovar. Es necesario tener la mente, las prioridades, la agenda para ambas cosas. Los sistemas actuales, los servicios actuales que da una universidad, que da un banco, que da una institución de gobierno, se deben mantener, pero al mismo tiempo que lo mantenemos y lo mejoramos, tenemos que innovar. Porque en definitiva, la innovación es hoy por hoy un must, o sea, es algo totalmente requerido. Los modelos de negocio tradicionales que veníamos haciendo antes de COVID son modelos de negocio que vienen, que vienen cayendo en términos de ingresos y en términos de valor hacia los usuarios. Esos mismos modelos de negocio post-COVID
todavía van cayendo de una forma más acelerada. O sea, si antes de COVID ya venían cayendo, el valor que agregan post-COVID es mayor, sobre todo si vemos en un mundo, como se le llama VUCA, ¿verdad? Que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es acelerado. En ese contexto, esos modelos de negocio tradicionales no funcionan. Conocemos mil historias que no voy a llover sobre mojado, ustedes conocen, Kodak, Blockbuster, Atari, por ejemplo, que fueron un grupo de innovadores impresionantes. Llegó un punto en que esa innovación dejó de ocurrir por la estructura de la empresa y terminaron desapareciendo cuando eran los que estaban destinados a ser los líderes por muchos años de la industria del entretenimiento de los juegos de video. Y en su defecto, lo que tenemos es que buscar nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Hacia allá es donde tenemos que buscar que llegar. Lo que ha hecho exitoso a las empresas y a las instituciones hasta ahora, definitivamente no les asegura el éxito en los próximos pocos años, 3, 4 años. Hay una probabilidad muy alta de que no lo sea. Tenemos que repensar absolutamente todo lo que hacemos todos los días buscando la innovación. Y esto es como, o sea, lo que ha ocurrido es que esos modelos de negocio, esos modelos de servicio, de atención tradicionales se convirtieron en esto, se convirtieron en portaaviones gigantes que cuesta que maniobren, que son muy poderosos, sí, que producen ganancias, que producen resultados, pero que son muy difíciles de maniobrar, muy difíciles. Y nosotros estamos en una época, por todo lo que ya hemos hablado, donde es fundamental la capacidad de maniobra. Es fundamental. Entonces, esos grandes incumbentes, y no solo son incumbentes en el mundo de los negocios, también en el mundo de la educación. O sea, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, son esos portaaviones gigantescos, ¿verdad? Que nos han dado muchísimo valor a través de los años, pero que tenemos que repensar hacia dónde va el desarrollo tecnológico, hacia dónde va el desarrollo de los negocios, el desarrollo económico y social del país. Porque las tecnologías digitales nos dan una visión, nos permiten escenarios más ágiles, más adaptables y que pueden hacer que nuestras grandes empresas y grandes instituciones lleguen a colapsar y lleguen a desaparecer o a volverse irrelevantes, que eso también sería muy triste. Las oportunidades están, señores y señoras, las oportunidades están en la mesa. Tenemos una tecnología que está en un nivel altísimo de democratización. O sea, el celular, que esto, comparado con la línea de tiempo, esto es un computador completo, está en manos de todo el mundo. Está en manos de todo el mundo, prácticamente todos tienen un teléfono inteligente y tienen acceso a una serie de aplicaciones que les pueden ayudar a resolver su vida. El acceso a internet es ubicuo, redes sociales, en fin, la tecnología se ha democratizado a un nivel que difícilmente nos hubiéramos imaginado que iba a ocurrir. Hay un mercado globalizado, podemos llegar a personas en todas partes del mundo, a ofrecerles servicios, a comunicarnos, a colaborar, a innovar de forma conjunta. Entonces ya estamos interconectados a nivel global y además estas oportunidades que estamos hablando no tienen un sentido discriminatorio en términos generales. Hay riesgos, lo sabemos, ¿verdad? Se habla mucho de los riesgos que tienen ciertas tecnologías de proliferar ciertas formas de discriminación, pero en términos generales las oportunidades están ahí para todos, sin importar raza, religión, género, orientación y demás. ¿A dónde es que tenemos que enfocarnos? O sea, hay muchos problemas por resolver todavía en la sociedad, muchísimos problemas por resolver. En las empresas hay oportunidades y también muchos problemas por resolver. Tenemos que animarnos a ir a buscarlos. Es el momento para hacerlo. La tecnología está, las herramientas están. Si hace años Hewlett Packard, Larry Ellison, Bill Gates, Steve Jobs pudieron arrancar un emprendimiento en el garaje, hoy es todavía más probable hacerlo porque la inversión que se requiere es muy baja. Y existen espacios en blanco donde hay cosas que o no se hacen o se hacen mal y donde hay nuevos clientes potenciales que podemos ir a atender.
¿sí? Hay que identificar esos espacios en blanco y animarnos. Yo lo que quisiera es animarlos a ustedes a buscar esas oportunidades de innovación y desarrollarlas sin temor. 2022, esperamos que sea ya el año post pandemia. Esto que está aquí, que menciono en este slide, lo tomé del último reporte de Gartner de las tendencias tecnológicas estratégicas más importantes para el próximo año. Esto lo publicaron el 18 de octubre, o sea, hace 3 días fue publicado. Habla de algunos temas que yo todavía no entiendo bien, ¿verdad? Los invito a que vayan a revisar esas tendencias que está recomendando o que está visualizando Gartner para la post-pandemia. Se habla de inteligencia artificial generativa, data fabric, plataformas nativas de nube, sistemas autonómicos, inteligencia de decisiones, hiperautomatización, experiencia total de los usuarios, ingeniería de inteligencia artificial, redes de ciberseguridad. Son temas muy innovadores y de nuevo, ¿verdad? Como lo vimos a finales del siglo XX, probablemente el nivel de velocidad de la innovación en el que estamos ahora es 20 veces mayor que el que vimos, que fue difícil repasarlo, ¿verdad? En un rato. Entonces, los invito también a que vayan a revisar estas tendencias y puedan buscar oportunidades para sus organizaciones. Tal vez ya encontramos lo que estábamos buscando. Lo que estamos buscando es valor. Estamos buscando valor. Aquí hablo de valor para el negocio, pero haciéndolo más extenso, estamos buscando cómo agregarle valor a la sociedad, a nuestro país, a nuestra región, a nuestras familias, al sistema educativo, al desarrollo científico local. Costa Rica tiene unas condiciones, una mezcla de condiciones que son muy ventajosas y que nos permite sentarnos a pensar cómo creamos valor, cómo creamos, entregamos y capturamos valor. Es ahí donde está la oportunidad, en el valor. Llevémonos eso en la cabeza. De lo que he revisado, y es algo, esto lo creo y también viene de la misma literatura, la forma en que muchos de estos grandes innovadores han logrado hacer cambios y construir grandes imperios económicos o intelectuales o científicos ha sido primero con una idea o un problema por resolver y llevar dos elementos muy importantes. Juntar el equipo correcto, gente. Necesitamos rodearnos de las personas adecuadas que complementan nuestras capacidades. Si yo soy bueno en lo técnico, invito a un visionario que me ayude a pensar cosas locas, invito a un buen ingeniero, invito a un especialista en psicología que me ayude a entender cómo le voy a llegar de una manera adecuada a los usuarios, invito a un abogado que visualice, digamos, las potenciales implicaciones legales que eso puede tener. Armo un equipo, porque solos, una persona sola, o sea, toda la innovación que vimos no lo lograron personas solas, todos eran, 98% eran equipos. Y lo otro es conéctense, siempre aprovechen las oportunidades para conectarse entre ustedes, con empresas, con instituciones, gobiernos, amigos. Esas conexiones terminan de ser la plataforma para que esa idea o ese emprendimiento o esa innovación no se quede en una hojita de papel o en una pizarra. Entonces, encuentren la idea, busquen un problema sin resolver o que esté mal resuelto, armen su equipo y conéctense. Y arranquen ya, arranquen mañana. Ya para ir cerrando y para tener un ratito para algunas preguntas, les mencionaba la bibliografía que utilicé, toda la parte de la línea de tiempo sobre el desarrollo de la computación particularmente, lo tomé de este libro que me parece maravilloso. Yo soy informático, como vieron, de formación. Hubo momentos que casi lloro, la verdad. Momentos cuando se dan ciertos descubrimientos que yo dije, wow, ese fue el momento en que eso ocurrió. Esas fueron las personas que lo pensaron. Se llama Los Innovadores, de Walter Isaacson. Este otro libro se los recomiendo muchísimo. Tools and Weapons es un libro que trata la parte de cómo estas innovaciones tienen una conexión con la economía, con temas legales, con temas
de regulación que hay que crear renovación, hay que crear mucha regulación en nuestros países. Les voy a dar un ejemplo de algo que me pareció curiosísimo que viene en este libro. Dinamarca nombró ya, hay una posición en el gobierno de Dinamarca que es el embajador digital. O sea, hay un diplomático de carrera que es parte del equipo diplomático del país que se dedica a manejar las relaciones con las grandes empresas de tecnología, que hoy por hoy muchas de estas empresas, como Oracle, son empresas que casi tienen los tamaños o más y el poder que muchos otros países. Entonces ya no solamente tenés el embajador de Estados Unidos, el embajador de China, sino que tenés un embajador digital. O sea, es una carrera diplomática tecnológica, ¿verdad? Por poner un ejemplo de muchas otras cosas que se hablan por acá. Y Factfulness, que es el libro de Hans Rosling, que les mencioné, él es el que desarrolló esta herramienta también para hacer comparaciones, que se llama Gapminder. Él murió hace poco. El proyecto ahora creo que lo maneja su hijo y su familia y otros científicos. Súper interesante para cambiar nuestra visión de que estamos viviendo el mejor momento de la humanidad en el que pudimos haber estado. Van a haber unas charlas ahora durante el día de nuestro equipo de Oracle, espero que nos acompañen, sobre ciencia de datos, liderazgo digital, charlas un poquito más técnicas que hemos organizado con mucho cariño para ustedes. Les quería mencionar aquí ya nada más un pequeño espacio ahí de anuncio. Oracle tiene un programa filantrópico, tiene varios, pero el más importante es Oracle Academy. Es una organización que buscamos educar a las personas en ciencias de la computación. Trabajamos con universidades, trabajamos con instituciones no gubernamentales, apoyamos, estamos en 120 países y bueno, aquí en Costa Rica estamos trabajando también con muchos visionarios que afortunadamente tenemos en este país y que están tratando de hacer un mejor lugar para vivir y para trabajar. Esa es mi charla hasta ahora. Si hay preguntas, Michael, adelante. Excelente, Cristian. Pues aquí gustoso. De verdad, nos has dado un recorrido muy, muy interesante a través de muchos años, con cifras que de verdad llaman la atención y nos hacen reflexionar, y es un poco lo que estamos recogiendo a nivel de comentarios entre los participantes. Yo tengo algunas, voy a priorizar por cuestión de tiempo a nuestros invitados e invitadas. Y tengo acá una pregunta, o es un comentario, voy a leerlo, que nos lo dice Julián Víquez y Elisa Vega. Dice que la tecnología es muy cierto que está muy avanzada, sin embargo hay unos pequeños empresarios que son los artesanos costarricenses que necesitan ser capacitados y caminar de la mano hasta que se sientan seguros y capaces de usar toda esta tecnología que es genial. Creo que ahí tal vez el mensaje es cómo tal vez podemos nosotros apoyar también a estas áreas como los artesanos y algunas otras que necesitan de este apoyo. Es una gran oportunidad, yo más bien se las devuelvo, hablaba de que hay que encontrar problemas mal resueltos o problemas por resolver. Eso que mencionan es una gran oportunidad para nosotros, los que estamos en la industria de la tecnología o que participamos de alguna manera, porque ya las herramientas que existen ya son para cualquiera, ¿verdad? Ya si estuviéramos hace 20 años y tuvieran tenido que poner una computadora en un escritorio, esos artesanos, ya no es así, ¿verdad? Estoy muy seguro que esos artesanos ya tienen su teléfono inteligente y saben usar seguramente alguna red social. Entonces, ¿cómo creamos nosotros con un equipo interdisciplinario de especialistas, de psicólogos, de diseñadores, ¿verdad? ¿Cómo diseñamos herramientas para que esos artesanos exploten y vendan sus artesanías en todo el mundo? Ahí está la oportunidad más bien. Hagámoslo. Las herramientas están. Sí, yo creo que también complementar ahí, la universidad tiene programas como los cursos libres que se imparten, por ejemplo, en el mes de julio y en el mes de enero, que es una buena oportunidad, que yo creo que podemos hacer el llamado también a que nosotros como docentes, inclusive extenderle la invitación, son cursos libres, cualquier persona puede ser docente ahí. Así que les externamos la invitación, si en algún momento desde Oracle ven la oportunidad, podemos, y levanto la mano si necesitan de mi apoyo para poderlo hacer posible. Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál cree, Cristian, que será el próximo gran avance tecnológico que marcará de un antes y un después en la historia?
Yo no creo que sea uno, yo no creo que sea uno, al igual que pasó anteriormente, creo que van a ser varios, ¿verdad? Son muchas cosas que actualmente están ocurriendo que tienen el potencial de hacer, de darnos esos cambios. Me parece que todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas puede ser uno de esos grandes cambios, pero también están las herramientas de interacción hombre-máquina que también pueden darnos una gran oportunidad por ahí. Alguien en una entrevista que escuché a Elon Musk le preguntaban, mira, las computadoras y el internet nos están haciendo más tontos, ¿verdad? Y él dijo, no, o sea, nos están haciendo más inteligentes, o sea, ahora más bien tenemos acceso para comprobar y para revisar información prácticamente del conocimiento humano acumulado por muchos siglos, ¿verdad? Y lo que decía Elon Musk, que tiene un proyecto ahí un poco loco al respecto, ¿verdad? Y es que el problema es un problema de interfaz, es un problema de velocidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando y quizás yo mencioné algún término y alguien dijo, uff, ¿qué será? ¿Qué significará eso que dijo Cristian? Ese término no lo conocía. Entonces tiene que irse al celular, entrar a Google, escribir, darle search, ir a buscar, ¿verdad? Y en eso tomó rato. Fue un problema de interfase hombre-máquina. Elon Musk está tratando de que esa conexión sea directamente cerebro-máquina, ¿verdad? Y que yo mentalmente pueda ir a la Wikipedia y decir, mira, ¿qué significa tal palabra? Ah, ok, listo. Y ya te puedo seguir la conversación en el punto en el que estábamos. Eso puede ser uno. El Internet de las cosas también puede ser algo que nos cambie drásticamente. Entonces, hay muchos frentes. Blockchain también tiene un potencial enorme para democratizar la banca, por ejemplo. Eh, yo diría, pónganle atención a todas esas megatendencias, apuéstenle en algunas, ¿verdad? Porque la suma de varias es lo que nos va a hacer estas transformaciones, estos saltos que hemos venido dando. No es una sola, ese es el punto. Michael. Genial. Muchas gracias, Cristian. Tenemos otra. Dice, ¿cuál crees que es la principal consecuencia que puede tener el desarrollo tan acelerado que estamos actualmente? Hay, ¿verdad? En eso hay diferentes posiciones de diferentes intelectuales, ¿no? Si uno escucha hablar a Bill Gates, por ejemplo, Bill Gates es muy positivo, él es un optimista, ¿verdad? Y él lo que dice es, o sea, tenemos oportunidades para hacer un mundo mejor, para que haya más inclusión, más acceso a la educación. Entonces, una posibilidad es que ese crecimiento del nivel de bienestar de la humanidad siga por ese rumbo, ¿no? Y ese es el que yo espero, ¿verdad? Que estemos cada vez mejor. Sin embargo, pues sabemos que también hay riesgos, ¿verdad? Muchas de estas herramientas pueden ser utilizadas también en otros contextos, como armas, como medios para engañar, para lo que hemos vivido y lo vivimos hoy de una forma masiva y que puede ser que empeore, ¿verdad? Los temas de desinformación, de polarización de opiniones, ¿verdad? Que pueden ser también bastante peligrosos. Entonces, tenemos un futuro, para bien o para mal, incierto, creo, pero con una oportunidad de que si nosotros tomamos acción, podemos hacer que todas estas herramientas sea más lo que construyan que lo que destruyan. Genial, concuerdo. Nos dice otra persona que si estos libros se pueden conseguir en formato digital, estos que Claro. mostraste. Sí, en audiolibro también, para los que prefieren oír en lugar de leer, yo los he encontrado como audiolibros también. Entonces, sí, están digitales y están en audio. Bien buenos, bien recomendados. Perfecto. La siguiente pregunta creo que es bien interesante y ayer en la sesión para docentes ampliamos un poco eso, pero nos pregunta Michael Torres. Dice, ¿qué programas tiene para estudiantes para poder aprender diversas cosas? Bueno, como les mencionaba, en el caso particular de Oracle, Oracle tiene este programa Oracle Academy, que tenemos alianzas con diferentes instituciones educativas, incluyendo la UCR, por supuesto, donde pueden tener acceso a cursos relacionados con temas como programación per se, inteligencia, data science, por ejemplo, seguridad. Entonces, se pueden acercar, pueden entrar a la página de Oracle, a oracle.com, ahí buscan Oracle Academy y ahí pueden encontrar también un poco de guía.
y nos pueden escribir también a Oracle y con todo gusto los podemos guiar. En el caso de Oracle en particular, los recursos de educación son enormes. Hay muchísimas posibilidades de aprender sobre herramientas modernas. Excelente. Sí, muy bien. Tenemos una pregunta de Frandy Morales que nos dice, dadas las innovaciones que surgieron por el tema del COVID, ¿es posible que cuando se vuelva a la nueva normalidad, las personas no se puedan poner al día o baje el nivel de innovación? Qué buena pregunta. Yo no creo, yo creo que la inercia que se ha generado, que en realidad lo que vino a hacer la pandemia fue acelerarla, a que esa velocidad fuera mayor, pero ya la traíamos, ¿verdad? No es que estábamos quietos y esto hizo que arrancara, no, ya la velocidad venía, aumentamos la velocidad, yo no creo que eso frene, o sea, no lo veo. Me parece que aprendimos de esta situación, que pueden haber eventos inesperados y que tenemos que estar preparados para enfrentarlos. Ya hay una mayor conciencia de todos, entonces, mi opinión personal, ¿verdad? Es una opinión, yo no creo que la velocidad de innovación frene, sino va a seguir aumentando en las siguientes décadas y años. Sí, yo creo que vamos hacia eso. Yo creo que hemos visto muchos ejemplos de cómo la pandemia ha hecho reinventarse a muchos negocios y a muchos han surgido, incluso que antes no estaban y ahora los vemos producto de la innovación. Tenemos una pregunta, nos quedan un par de minutos. Dice Wilmar Sequeira que creo que cuando la computación cuántica evolucione al punto de la computación electrónica, va a cambiar el paradigma de la computación. ¿Qué crees? Sí, Wilmax, ahí es cierto, me faltó, ese es uno de esos tantos frentes en los que hay equipos trabajando a nivel académico, científico y empresarial, ¿verdad? Sí, la computación cuántica puede ser uno de esos grandes saltos si se llega a desarrollar de una manera tan masiva y tan estable como la computación electrónica, que es la que utilizamos actualmente. Coincido contigo, es una apuesta, permitiría hacer muchas cosas que hoy la capacidad computacional que se requiere es muy limitada. Entonces, de acuerdo, hay que seguirle la pista a la computación cuántica también, a ver qué puede hacer. Y si acá hay científicos, físicos cuánticos, apuéstenle a eso también. Así es. Por tiempo vamos a tomar una pregunta más para poder hacer el cierre y a las 11 ya tenemos a Jeffrey listo. Así que dice, ¿usted cree que con Costa Rica existe una poca educación con respecto al uso adecuado del Internet y las tecnologías? Sí, pienso que es un problema general. Pienso que no estamos tan mal como quizás otros países, pero sí, falta mucha educación. Creo que es un reto que tenemos. Tal vez este es un buen foro para hablarlo al haber acá líderes académicos como ustedes. Entonces, sí es un tema que es una de esas oportunidades que tenemos, cómo enseñarle a las personas, por poner ejemplos, cuando leen alguna noticia en una red social, cómo enseñarles a comprobar, ¿verdad? Si es información o no es información confiable, cómo enseñarle también a las personas a evitar esa polarización que ocurre de forma casi que orgánica en las redes sociales al rodearnos de personas que piensan igual que nosotros. Es algo muy natural del ser humano. A nosotros no nos gusta que nos reten intelectualmente, entonces lo mejor es interactuar con personas que piensan parecido, entonces eso va promoviendo esa polarización de una forma más fuerte. Entonces yo estoy de acuerdo, ahí estamos lejos y no estoy tan seguro de que existan programas que tengan esa orientación al público en general, ¿verdad? A los adultos mayores, en general, a las personas del día a día que puedan entender bien qué puede estar pasando sin darse cuenta, ¿verdad? En el mundo virtual, en el ciberespacio, que es un ciberespacio que cada vez nos envuelve más, ¿verdad? Ya
Ya no es ese ratito que me sentaba en la computadora a navegar, sino que está todo el día conmigo y va a irnos envolviendo más. Habla por ahí Facebook, su nueva apuesta son los lentes, donde ya vas a tener una realidad aumentada y ya ni siquiera vas a tener que ir al celular. Aquí mismo vas a estar inmerso prácticamente todo el tiempo en un mundo híbrido, físico y virtual. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad, de nuevo, bajo esa idea que les he estado tratando de promover acá, de encontrar problemas sin resolver. Es educar más, es crear programas más sistémicos de educación, de cómo manejar y sacarle el mayor provecho al Internet y no dejarse atrapar por los riesgos que conlleva, que son bastantes también. Perfecto. Sí, en ese sentido también André Gobando nos hizo un comentario con respecto a las organizaciones que apoyar a, sobre todo a escuelas en zonas rurales que se pueden o que se quedan en cierto rezago, ¿verdad? Yo ahí tal vez les comparto mi correo, en caso de André, podemos tratar ya de hacer una sesión un poco más aterrizada, ¿verdad? Y con acciones más concretas que podamos generar con algunas estrategias. Algunos profesores acá de la carrera nos encanta también el tema de STEAM, de las carreras de tener carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y ver cómo podemos llevar esas iniciativas a las escuelas. Nos frenó un poco el tema de la pandemia por obvias razones, pero ahorita que ya empezamos a ver la apertura, estoy seguro que podemos establecer alguna estrategia. Entonces, ahí les dejo mi correo, me pueden contactar y podemos establecer algún tipo de estrategia.